A ver, pensemos un segundo en la palabra contrato. ¿Qué se nos viene a la cabeza? Seguramente una firma, un papel, un acuerdo entre dos partes. Parece algo súper simple, ¿no? Bueno, la realidad es que esa idea, que es la base de casi todo lo que hacemos, ha pasado por una revolución total. Y no exagero, el contrato que aceptamos con un clic para ver una serie no tiene casi nada que ver con el que firmaba un comerciante hace 150 años. Hoy vamos a desentrañar por qué y cómo esta transformación nos define hoy en día. Para entender bien este viaje, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, vamos a hablar de la gran transformación, o sea, ¿qué fue lo que pasó para que todo diera un vuelco? Después, veremos cómo la idea de un solo tipo de contrato se rompió en tres realidades diferentes. De ahí, nos metemos de cabeza a definir el contrato moderno según la ley actual. Luego, vamos a descubrir las reglas de oro, esos principios que mandan en cualquier acuerdo. Y para cerrar, veremos el contrato en la práctica, en el mundo real. Bueno, empecemos por el principio, esta gran transformación. Para entender el contrato de hoy, es fundamental viajar un poco al pasado, a una época donde todo se veía muy distinto. En el siglo XIX, la idea era casi poética. Si dos personas libres acordaban algo, su voluntad era ley. Pero claro, ese mundo tan idealizado se dio de bruces contra la realidad. Miren, esta línea de tiempo es genial porque nos muestra un cambio de mentalidad, no solo de leyes. En la antigua Roma todo era súper formal, casi un ritual. Luego, en el siglo XIX, con el Código de Napoleón, llegó el individualismo a tope. Si lo acordaron libremente, es justo. Fin de la discusión. Pero hoy la película es otra. Nuestro Código Civil y Comercial tiene una visión social. Entiende que la libertad individual tiene un límite, el bienestar de todos. ¿Y qué fue lo que empujó este cambio tan grande? Bueno, fueron varias cosas. Primero, la economía. Esa imagen romántica de dos comerciantes negociando de igual a igual se hizo polvo con la llegada de los monopolios y las grandes empresas. ¿Alguien de verdad negocia las cláusulas de su contrato de celular? No, solo aceptamos. Segundo, un cambio de cabeza social y político. Dejamos atrás el sálvese quien pueda para pensar un poco más en la comunidad. Y esto se ve en dos cosas clave. El Estado se mete para proteger al más débil, como un trabajador, y los jueces ahora tienen el poder de revisar un contrato y decir, che, esto es abusivo, vamos a cambiarlo. Toda esta revolución económica y social trajo una consecuencia inevitable. La idea de que existía el contrato como una sola cosa saltó por los aires. Hoy en día es imposible hablar de un único tipo de contrato. Lo que tenemos son, por lo menos, tres universos paralelos, tres realidades que conviven, cada una con sus propias reglas. Por un lado, sobrevive el contrato paritario. Este es el contrato de manual, el que nos imaginamos. Pensemos en dos empresas grandes negociando la compra de una flota de camiones. Se sientan, discuten cada coma, cada plazo, cada garantía. Acá, sí, la libertad y la voluntad de las partes son las reinas. Después tenemos el contrato por adhesión, que es, seamos sinceros, el que firmamos el 99% de las veces. El contrato de la tarjeta de crédito, del seguro del auto, de la plataforma de streaming. Es un lo tomas o lo dejas, no hay negociación. Una parte escribe todo y la otra, bueno, adhiere. Justamente por eso, la ley se pone del lado del más débil y dice, ojo, si una cláusula es confusa o ambigua, se interpreta siempre en contra del que la escribió. Y finalmente, el contrato de consumo. Este es el que hacemos todos los días cuando compramos una tele, un celular o contratamos internet. Acá la lógica se da vuelta por completo. El principio fundamental ya no es la libertad, es la protección del consumidor. La ley parte de la base de que el consumidor está en desventaja y por eso le da un escudo de herramientas, como el derecho a que la información sea clarísima y que ante la duda todo se resuelva siempre a su favor. Bueno, perfecto. Tenemos tres tipos de contratos conviviendo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo hace la ley para crear una única definición que los abarque a todos? Para responder a eso, vamos a hacer algo interesante. Vamos a desarmar palabra por palabra lo que dice nuestro Código Civil y Comercial. Esta comparación es la clave de todo. Fíjense, el Código Viejo hablaba de personas, el Nuevo habla de partes. ¿Y por qué importa tanto esa palabrita? Porque una parte puede ser un grupo de gente. Por ejemplo, 3 hermanos que venden la casa de sus padres. Son 3 personas, pero son una sola parte vendedora.
Y lo segundo, que es fundamental, la ley actual deja clarísimo que el acuerdo tiene que tener un contenido económico, patrimonial, y además que sirve para mucho más que solo crear derechos. Entonces, si desglosamos la definición moderna, tenemos esto. Primero, es un acto jurídico, o sea, una acción voluntaria, legal, que busca tener consecuencias legales. Segundo, necesita como mínimo dos partes, que ya vimos qué significa. Tercero, y este es el corazón de todo, el consentimiento, el famoso sí quiero. Cuarto, el objeto debe ser patrimonial, tiene que poder medirse en dinero. Por eso un acuerdo entre padres sobre a qué colegio mandar a los hijos no es un contrato. Y quinto, su propósito es súper amplio. Un contrato puede crear una obligación, pero también puede modificarla, pasarla a otra persona o directamente terminarla. Ok, ya tenemos la definición legal. Pero más allá de las palabras exactas del código, hay como unas ideas fuerza, unos principios fundamentales que son el ADN de cualquier contrato moderno, no importa de qué tipo sea. Son, por así decirlo, sus reglas de oro. La primera regla sigue siendo la autonomía de la voluntad, o sea, la libertad de elegir si queremos contratar, con quién y qué poner en el contrato. Pero, y es un gran pero, esa libertad ya no es absoluta. Tiene límites muy claros, la ley, el orden público, la moral. No se puede firmar un contrato para hacer algo ilegal, por ejemplo. Después viene la fuerza obligatoria. Esto es simple y potente. Lo que se firma, se cumple. Es como si las partes crearan una pequeña ley privada, solo para ellas, y están tan obligadas a cumplir esa ley privada como a cumplir una ley sancionada por el Congreso. Así de fuerte es. Y esto no es una opinión, ¿eh? El artículo 959 del Código lo dice con todas las letras. Esta frase es la base de la seguridad en los negocios, la confianza de que la palabra empeñada y firmada se va a respetar. El tercer principio es, para muchos, el más importante de todos, la buena fe. Es la obligación de actuar con honestidad, con lealtad, sin trampas. Desde el primer café para negociar hasta el último pago. El ejemplo es perfecto para entenderlo. Imaginen que alguien vende una máquina. Sabe que si se usa de cierta forma, es peligrosa, pero eso no está en el manual. La buena fe lo obliga a decírselo al comprador, aunque el contrato no diga nada. Y por último, el efecto relativo. Básicamente, esto nos dice que el contrato es un asunto privado. Es un pacto entre quienes lo firman y, en principio, no puede salpicar a los demás. El ejemplo del vecino lo deja clarísimo. El contrato de alquiler es entre propietario e inquilino. El vecino no tiene nada que ver. Muy bien, ya tenemos la definición y las reglas de oro. Pero, ¿cómo aterriza todo esto en la vida real? Vamos a ver un par de situaciones prácticas donde estos conceptos son clave y de paso vamos a aprender a no confundir un contrato con otras cosas que se le parecen. Ojo con esto porque es un error súper común. En nuestro sistema legal, firmar un contrato de compra-venta no te convierte automáticamente en dueño. El contrato es solo el título que te da el derecho a exigir que te entreguen la cosa. Para ser dueño de verdad, necesitas el modo, que es la entrega física, la tradición. Por eso, al comprar un auto, no somos dueños legalmente solo por firmar el boleto. Somos dueños cuando nos dan las llaves y el auto. Necesitamos las dos cosas, título y modo. Y otra cosa importantísima, usar las palabras correctas. Porque no todo acuerdo es un contrato. Miren la tabla. Una convención simple, como quedar para cenar, no tiene efectos legales. Una convención jurídica, como el acuerdo sobre la educación de un hijo, sí tiene efectos legales, pero no económicos. El contrato tiene las dos cosas, efecto legal y económico. Y un pacto es solo una cláusula específica dentro de un contrato más grande. Empezamos esta charla hablando de una transformación que tardó más de un siglo en cocinarse. Pero hoy, en un mundo de aceptar términos y condiciones con un clic, de inteligencia artificial y de los famosos contratos inteligentes en blockchain, la velocidad es otra, es vertiginosa. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Estamos en medio de la próxima gran revolución de los contratos? ¿Cómo se van a adaptar todas estas reglas, pensadas para un mundo de papel y tinta, a los acuerdos que en el futuro van a cerrar dos algoritmos entre sí? Esa es la gran pregunta que ya está sobre la mesa.